Imagina un avión tan veloz que podía alcanzar a sus propios disparos, tan elegante que parecía esculpido por el viento, pero tan peligroso que hasta el piloto debía temerle. Así era el F-11 Tiger, el caza supersónico que rozó la gloria y se convirtió en leyenda, no solo por su velocidad y fuego, sino por protagonizar una de las historias más alucinantes en la historia de la aviación. Hoy te contaré cómo una fiera de acero se disparó a sí misma y rugió como un verdadero depredador de los cielos. El Grumman F-11 Tiger fue un caza supersónico desarrollado en los años 50 por la compañía estadounidense Grumman Aircraft Engineering Corporation para la Marina de los Estados Unidos. Este avión es especialmente recordado por una combinación única de diseño elegante, historia curiosa y una vida operativa corta pero significativa. Su desarrollo surgió como parte del esfuerzo de la Armada por mantener superioridad aérea durante los años de la Guerra Fría, una época en la que la competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó la evolución vertiginosa de los aviones de combate. El F-11 Tiger fue una evolución del diseño anterior F-9F Cougar, otro avión de Grumman. Aunque a simple vista podían parecer similares, el Tiger fue completamente rediseñado para alcanzar velocidades supersónicas, convirtiéndose así en el primer avión supersónico puro de la Armada de EEQUUU. Grumman incorporó numerosas innovaciones aerodinámicas, como una entrada de aire lateral y alas en flecha con una inclinación de 35 grados. El motor que impulsaba al F-11 era el Wright J-65, una versión con licencia del motor británico Armstrong Siddeley Sapphire, capaz de generar alrededor de 7.800 libras de empuje con postcombustión. Sin embargo, a pesar de su diseño ambicioso y elegante, el Tiger se encontró con varios problemas desde sus primeras fases de desarrollo. Uno de los aspectos más famosos del F-11 Tiger es un incidente que ha pasado a la historia de la aviación. Por lo inusual, en 1956, un piloto de pruebas llamado Tom Attridge logró la improbable hazaña de derribarse a sí mismo. Durante un vuelo de prueba a baja altitud, Attridge disparó una ráfaga con los cañones de 20 mm del F-11 en un picado descendente, y unos segundos después, el avión resultó impactado por sus propias balas que habían desacelerado tras el disparo. Aunque el piloto logró aterrizar de emergencia, el avión quedó seriamente dañado. Este evento demostró los desafíos de diseñar y operar aeronaves supersónicas, donde la física del vuelo podía jugar bromas muy peligrosas. En términos de rendimiento, el F-11 Tiger podía alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.1 y tenía un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Aunque fue una máquina rápida y maniobrable, sus limitaciones técnicas y problemas de mantenimiento impidieron que fuera un caza de primera línea por mucho tiempo. La aparición de cazas más avanzados como el Vought F-8 Crusader y posteriormente el McDonnell F-4 Phantom Seconds relegó rápidamente al Tiger a roles secundarios. Sin embargo, el F-11 Tiger encontró un segundo aire como parte del equipo de demostración acrobática de la Armada estadounidense, los famosos Blue Angels. Desde 1957 hasta 1969, el Tiger fue el avión principal del escuadrón, donde su elegante diseño y buena maniobrabilidad en maniobras cerradas lo convirtieron en una plataforma ideal para mostrar las capacidades de la aviación naval estadounidense. Durante esta etapa, el F-11 se ganó el respeto del público y de los propios pilotos, consolidando su lugar en la historia a pesar de su limitada participación en combate. La producción del F-11 fue relativamente corta. Se construyeron alrededor de 200 unidades antes de que se cancelara el programa. Su retirada definitiva del servicio ocurrió a principios de los años 70, marcando el final de un capítulo breve pero interesante en la evolución de los cazas de la Marina. A día de hoy, algunos ejemplares del F-11 Tiger pueden encontrarse en museos de aviación, donde se conservan como testimonio de una era de transición tecnológica en la que la aviación supersónica estaba naciendo, pero aún enfrentaba obstáculos complejos. En resumen, el Grumman F-11 Tiger es un avión que encarna tanto el espíritu innovador de su época como las dificultades inherentes al desarrollo tecnológico de vanguardia. Fue rápido, ágil y elegante, pero también limitado por problemas técnicos que impidieron su plena realización como caza de combate. Aún así,
Su legado vive tanto en su participación con los Blue Angels como en aquel curioso día en que un piloto se disparó a sí mismo, recordándonos que incluso en el mundo de la alta tecnología, lo inesperado siempre puede suceder. El Grumman F-11 Tiger, aunque representó un hito en la aviación naval estadounidense como uno de los primeros cazas supersónicos diseñados específicamente para operar desde portaaviones, también fue una máquina marcada por notables desventajas que limitaron su desempeño y acortaron su vida operativa. A pesar de su diseño estilizado, con alas en flecha y tomas de aire laterales que le conferían una silueta elegante y moderna para la época, el F-11 sufría de varios problemas técnicos y estructurales que pusieron en duda su fiabilidad desde los primeros años de servicio. Uno de los principales inconvenientes era su motor, el Wright J-65, una adaptación del británico Armstrong Siddeley Sapphire, que si bien era capaz de proporcionar velocidades supersónicas, no ofrecía una relación potencia-peso suficientemente sólida como para competir con los cazas contemporáneos más avanzados. Este motor era notoriamente poco fiable, generaba problemas recurrentes de mantenimiento, y su rendimiento en condiciones operativas reales era inferior al esperado, lo que ponía en aprietos tanto a pilotos como a técnicos encargados de su soporte. Otra gran desventaja del F-11 Tiger era su limitada capacidad de carga de combustible y armamento. Su alcance operativo resultaba escaso, un factor crítico en operaciones navales, donde la autonomía puede determinar la efectividad de un caza a bordo de un portaaviones. Además, aunque estaba armado con 4 cañones Colt Mk-12 de 20 mm y podía portar misiles Sidewinder, no tenía la versatilidad de otros cazas que empezaban a dominar los cielos en la misma época, como el Vought F-8 Crusader o el más robusto y poderoso F-4 Phantom Zoo. En combate simulado, el Tiger solía quedarse atrás, especialmente en escenarios donde la maniobrabilidad y la velocidad de ascenso eran vitales. A esto se sumaba su limitada capacidad para operar en condiciones adversas, tanto meteorológicas como técnicas, lo que llevó a la Armada a considerar que el avión no era adecuado como plataforma de combate de largo plazo. Sin embargo, más allá de estas desventajas operativas, el F-11 Tiger se volvió célebre por un incidente que ha pasado a la historia de la aviación como uno de los más insólitos jamás registrados, el día en que un piloto se disparó a sí mismo en pleno vuelo. Este suceso, ocurrido el 21 de septiembre de 1956, protagonizado por el teniente Tom Attridge, es tan extraño como fascinante. Durante un vuelo de prueba sobre Long Island, Attridge realizó una serie de maniobras con fuego real, descendiendo en picado mientras disparaba los cañones de 20 mm del Tiger. A una altitud considerable, disparó una ráfaga con los 4 cañones y continuó su descenso, sin prever que la velocidad relativa del avión y la trayectoria de las balas podían provocar una situación inédita. Las balas, tras salir de los cañones a alta velocidad, comenzaron a desacelerarse rápidamente por la resistencia del aire, mientras el avión, aún en picado y ganando velocidad, terminó alcanzando su propia ráfaga de proyectiles. Aproximadamente 11 segundos después de disparar, el avión fue impactado por varias de las balas que él mismo había lanzado. 2 proyectiles perforaron la cabina, rompiendo el parabrisas y alcanzando el fuselaje, mientras otros dañaron uno de los motores y varios sistemas hidráulicos. Attridge, herido levemente y con un avión cada vez más comprometido, logró realizar un aterrizaje de emergencia en una pista cercana, aunque el aparato resultó seriamente dañado. Este episodio fue ampliamente discutido en la prensa y dentro de los círculos militares, ya que no solo parecía imposible un piloto alcanzado por su propia munición, sino que además puso en evidencia la necesidad de entender más profundamente la física de los vuelos supersónicos, particularmente en maniobras que involucraban fuego real en condiciones específicas de velocidad y ángulo de descenso. El incidente generó cierta polémica dentro del ámbito aeronáutico, pues desató preguntas sobre los protocolos de prueba y el diseño mismo de la trayectoria balística de los cañones del F-11. También expuso un vacío en la comprensión práctica de los límites entre balística y velocidad supersónica, un terreno aún relativamente nuevo para los ingenieros de la época. Aunque no fue un factor decisivo en la retirada del F-11,
sí se convirtió en un caso emblemático utilizado en las academias militares y en programas de entrenamiento para enseñar las posibles consecuencias de ciertas maniobras. De hecho, aún hoy en día se cita como uno de los mejores ejemplos de cómo un error de cálculo o una falta de previsión puede tener resultados impredecibles, incluso en una industria tan tecnológicamente avanzada como la aviación militar. El legado del F-11 Tiger, por tanto, es doble. Por un lado, fue una apuesta arriesgada por un caza naval supersónico que nunca terminó de consolidarse por sus múltiples limitaciones técnicas. Por el otro, se inmortalizó en la historia aeronáutica gracias a un evento tan curioso como trágicamente educativo. Un avión que no fue el mejor de su clase ni el más exitoso en combate, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de la aviación. El Grumman F-11 Tiger no solo fue un símbolo de innovación aérea en plena Guerra Fría, sino también una fiera de acero nacida para dominar los cielos con velocidad, estilo y fuego. Aunque breve fue su reinado, las armas que portaba y las habilidades que desplegaba en el aire hacían del Tiger un depredador supersónico cuya sola silueta bastaba para sembrar respeto en las cubiertas de los portaaviones y asombro en los espectáculos aéreos. Imaginemos al F-11 despegando con estruendo desde la cubierta de un portaaviones, dejando tras de sí una estela de fuego mientras su motor, Wright J-65, ruge como una bestia impaciente por devorar el horizonte. A bordo, 4 cañones Colt Mk-12 de 20 mm, alineados con precisión quirúrgica, se preparaban para liberar una lluvia de proyectiles capaces de desgarrar cualquier objetivo que se atreviera a cruzarse en su camino. Esas armas, aunque hoy parezcan humildes frente a la tecnología moderna, eran en su época una combinación letal de potencia de fuego y precisión, diseñadas para destruir, perforar y vencer. Pero el Tiger no se limitaba al combate cuerpo a cuerpo con cañones. También tenía el poder de atacar desde la distancia. Podía ser equipado con misiles IM-9 Sidewinder, los legendarios proyectiles guiados por calor que revolucionaron el combate aéreo. Una vez disparado, el Sidewinder se convertía en un rayo imparable, buscando el calor del escape enemigo como un depredador persigue el rastro de su presa. Esta capacidad de combate más allá del alcance visual dotaba al F-11 de una versatilidad inesperada. Era capaz tanto de duelos cerrados y brutales como de ataques sorpresivos a gran velocidad, una fusión perfecta entre agresividad y astucia. Y aunque su carga no era la más abundante, la combinación de sus cañones y misiles lo convertía en una amenaza real, especialmente si el piloto sabía cómo explotar su velocidad y maniobrabilidad. Porque ahí estaba su otra gran arma, el vuelo mismo. El Tiger era un bailarín aéreo, una flecha surcando el cielo, capaz de cortar el aire a más de Mach 1. Su agilidad, potenciada por un diseño refinado y alas en flecha, lo hacía especialmente eficaz en combates aéreos donde la velocidad de reacción era la diferencia entre la vida y la muerte. En las manos de un piloto entrenado, el F-11 podía ejecutar maniobras imposibles, esquivando fuego enemigo con la elegancia de un halcón y respondiendo con una tormenta de acero. Durante los espectáculos acrobáticos con los Blue Angels, su majestuosidad quedó demostrada ante millones de personas que lo vieron surcar los cielos como una criatura mitológica, poderosa y precisa, ejecutando formaciones imposibles y dejando tras de sí el eco de la superioridad aérea estadounidense. Sí, el F-11 Tiger tenía sus fallas, pero cuando estaba en su elemento, en lo alto, con el sol reflejándose en su fuselaje y el rugido de su motor partiendo el silencio, se convertía en algo más que una máquina. Era un símbolo de velocidad, fuerza y fuego. No fue el más longevo ni el más famoso, pero fue un guerrero de su tiempo, armado con la furia de sus cañones y la astucia de sus misiles, desplegando sus habilidades como si supiera que cada vuelo podría ser el último. Y en esa intensidad, en esa gloria fugaz pero brillante, el F-11 Tiger rugió para siempre como uno de los felinos más audaces que haya surcado el cielo. El F-11 Tiger no fue eterno, pero sí inmortal. Aunque su carrera fue breve y sus defectos lo condenaron a ser eclipsado por gigantes más modernos, su rugido quedó grabado en la historia con el eco de sus cañones, la velocidad de sus alas y la locura de aquel vuelo imposible en el que venció las leyes de la física, para herirse a sí mismo,
Un caza que nació para ir más rápido que las balas, un relámpago azul entre nubes y un guerrero que, aunque cayó pronto, jamás será olvidado. Porque hay máquinas que dominan los cielos y otras que se convierten en mito. Y el F-11 Tiger, sin duda, es uno de ellos. ¿Puede Ucrania defender sus cielos? Ucrania lleva años enfrentándose a uno de los ejércitos más potentes del planeta, y ahora, con la llegada del F-16, muchos se preguntan si esta aeronave cambiará el rumbo del conflicto. ¿Será suficiente este caza para frenar a Rusia o estamos sobreestimando su impacto? Quédate hasta el final, porque te mostraré la parte más desconocida y crítica de esta apuesta militar que podría redefinir el equilibrio aéreo de Europa. El F-16, una leyenda que nació por necesidad. El desarrollo del F-16 respondió a una necesidad urgente de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, superar las limitaciones de sus cazas pesados frente a los ágiles aviones soviéticos. Aquella experiencia demostró que la maniobrabilidad era un factor determinante en los enfrentamientos aéreos. Así, surgió el diseño de un caza monomotor más ligero y eficiente, que pudiera enfrentarse en igualdad o superioridad a sus adversarios. El resultado fue una aeronave versátil, económica en mantenimiento y apta tanto para misiones de ataque como de superioridad aérea. Su éxito se reflejó en la rápida adopción por múltiples países, consolidándose como una pieza central en muchas fuerzas aéreas del mundo. No obstante, aunque sigue siendo operativo, el contexto bélico actual ha cambiado. Hoy los combates ya no se reducen a giros cerrados en el aire, sino que se definen en gran medida por la tecnología, la electrónica de a bordo y la capacidad de detección temprana. En ese sentido, el F-16 representa una plataforma sólida, pero no necesariamente la ideal para medirse con cazas rusos más modernos. En el teatro de operaciones ucraniano, su presencia puede ser una ventaja táctica, pero no garantiza superioridad estratégica. Entrenamiento. El verdadero obstáculo. Dominar una aeronave como el F-16 no es una cuestión de semanas, y mucho menos en medio de una guerra. Los pilotos ucranianos se enfrentaron a una curva de aprendizaje compleja, no solo por las características técnicas del avión, sino también por las barreras idiomáticas, operativas y culturales. Muchos de ellos estaban acostumbrados a volar modelos soviéticos como el MiG-29 o el Sukhoi 27, que funcionan bajo doctrinas completamente distintas. Pasar a un sistema occidental significa reaprender desde cero, familiarizarse con nueva instrumentación, interpretar lecturas en otro idioma y trabajar con protocolos distintos de coordinación aérea. A esto se suma la necesidad de formar a decenas de técnicos y personal de tierra, sin los cuales ningún avión puede mantenerse operativo. Un solo F-16 requiere, en promedio, al menos 10 personas para su mantenimiento y puesta en marcha. Además, el entrenamiento no se limita a volar, sino a simular condiciones de combate real, responder ante fallos de sistemas, dominar los sensores y emplear eficazmente sus misiles. En resumen, cada avión representa meses de formación, esfuerzo conjunto y adaptación tecnológica, lo que complica una implementación rápida y masiva en un entorno de conflicto constante. Block 20. ¿Una promesa a medio gas? El modelo que Ucrania recibirá no es el más reciente de la familia F-16. El Block 20, aunque eficaz en su momento, ya acusa el paso del tiempo frente a las variantes actuales que integran radares AESA, sistemas de guerra electrónica de última generación y mayor capacidad de integración con otros elementos del campo de batalla. Los cazas Block 70-72, en cambio, cuentan con tecnología que les permite operar en entornos saturados de amenazas, detectar objetivos a mayor distancia y ejecutar ataques más precisos. El Block 20, en comparación, está limitado tanto en sensores como en armamento. Esta diferencia tecnológica se traduce en un menor margen de reacción ante amenazas aéreas modernas, algo que puede resultar letal en un entorno tan competitivo como el cielo ucraniano. A pesar de todo, el F-16 Block 20 sigue siendo superior a muchas de las aeronaves actualmente en uso por Ucrania, pero está lejos de representar un salto disruptivo. Su valor dependerá de cómo se utilice en conjunto con otros sistemas y de su capacidad para sobrevivir en un entorno donde la supremacía aérea rusa aún no ha sido desafiada con contundencia. El enemigo en el cielo. La superioridad rusa. La Fuerza Aérea Rusa dispone de una variedad de cazas que superan al F-16 Block 20 en casi todos los aspectos técnicos clave. Los Sukhoi 30, 34 y 35 son más recientes, mejor armados,
y con sistemas de detección significativamente más avanzados. Esto les permite localizar y atacar a sus objetivos desde distancias mayores, algo especialmente relevante en la llamada guerra más allá del alcance visual. En esta modalidad, los pilotos dependen más de los radares que de la vista para detectar enemigos, y quien tiene mejor alcance puede disparar primero, y con mayor precisión. Además, los cazas rusos suelen operar en grupos coordinados, lo que les permite cubrir grandes áreas de combate y apoyarse mutuamente. En este contexto, un F-16 aislado tiene pocas posibilidades. Para compensar esta desventaja, Ucrania deberá recurrir a tácticas de emboscada, empleo de radares móviles y uso intensivo de inteligencia aliada para anticiparse a los movimientos rusos. Sin embargo, incluso con estas medidas, la diferencia tecnológica y numérica entre ambas fuerzas aéreas sigue siendo significativa. Misiones limitadas, riesgos máximos. Dado el reducido número de unidades que Ucrania recibirá, y considerando lo costoso que resulta cada F-16 en formación, mantenimiento y logística, el empleo de estos aviones será extremadamente selectivo. Cualquier operación que implique una alta probabilidad de pérdida será, en principio, descartada. Esto limita el tipo de misiones que podrán ejecutar: defensa de zonas críticas, interceptación de ataques aéreos rusos y cobertura de unidades terrestres clave. Las operaciones ofensivas profundas, especialmente aquellas cercanas al territorio ruso, suponen un riesgo altísimo debido a la concentración de defensas antiaéreas. Además, existe un componente político. El uso de aviones de fabricación occidental contra objetivos en suelo ruso podría tener consecuencias diplomáticas graves. Este factor obliga a Kiev a mantener una postura defensiva, incluso si en ciertos momentos tuviera la capacidad táctica de pasar al ataque. Por otro lado, la presión mediática y social sobre el rendimiento de estos cazas también juega un papel. Cada unidad derribada no solo representa una pérdida material, sino también un golpe a la moral nacional e internacional. En este sentido, el F-16 podría volverse más un símbolo que una herramienta estratégica efectiva si no se maneja con precaución. ¿Dónde ocultarlos? La guerra silenciosa por las carreteras. La infraestructura aérea ucraniana ha sido duramente golpeada desde el inicio del conflicto. Aeródromos, hangares y pistas han sido blancos frecuentes de la artillería y misiles rusos. Por esta razón, una de las estrategias que ha ganado protagonismo es la dispersión de aviones en zonas no tradicionales, como tramos de carretera rectos y bien asfaltados. Esta táctica, empleada también por países nórdicos durante la Guerra Fría, permite que las aeronaves despeguen desde ubicaciones inesperadas, reduciendo la probabilidad de ser destruidas en tierra. No obstante, esta solución requiere condiciones muy específicas: calzadas amplias, sin postes eléctricos ni árboles cercanos, firmes resistentes y ausencia de curvas pronunciadas. Además, debe garantizarse el reabastecimiento móvil de combustible, armamento y mantenimiento, lo que multiplica la complejidad logística. Por si fuera poco, Rusia dispone de una red de vigilancia satelital que permite observar en tiempo real gran parte del territorio ucraniano. Cualquier actividad inusual en una carretera podría ser rápidamente detectada. ¿Qué necesita Ucrania para dar un golpe decisivo? El potencial real del F-16 como herramienta disuasoria o de combate efectivo depende de dos factores: la calidad del modelo y el número total de unidades disponibles. Las versiones más modernas, como el Block 50 o 70, poseen mejoras tecnológicas que les permitirían rivalizar con los cazas rusos más avanzados. Sin embargo, Estados Unidos se ha mostrado reticente a compartir estos modelos por miedo a que sean derribados y sus componentes terminen en manos enemigas. Por otro lado, si Ucrania lograra reunir un número significativo de F-16, aunque fueran modelos más antiguos, podría organizar operaciones más coordinadas y proteger mejor su espacio aéreo. Esta posibilidad depende de la voluntad política y militar de los países aliados. Francia, por ejemplo, ha abierto la puerta con la entrega de Mirage 2000, lo que sugiere que podría gestarse una nueva coalición de apoyo aéreo. Sin embargo, incluso con más aviones, sería necesaria una infraestructura sólida de mantenimiento, pilotos bien entrenados y planificación estratégica rigurosa. En suma, para que el F-16 deje de ser solo un refuerzo simbólico y se convierta en una herramienta decisiva, se requiere mucho más que buena voluntad. Hacen falta recursos, coordinación internacional y una visión clara del papel que estos cazas pueden desempeñar en la defensa del cielo ucraniano.
El F-16 puede ser un respiro, pero no una revolución. ¿Sabías que hubo un avión tan veloz que podía dejar atrás a los misiles más letales de su tiempo y hasta ganarle al Sol? Hoy vas a conocer al SR-71 Blackbird, la aeronave espía que redefinió los límites de la aviación y sigue siendo, hasta ahora, la más rápida del mundo. Quédate, porque este no es solo un avión, es una leyenda que aún guarda secretos. Desarrolló el nacimiento de un mito aéreo. Durante los tensos años de la Guerra Fría, el enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó a una competencia tecnológica sin precedentes. En ese escenario, la información estratégica se convirtió en un recurso de vital importancia. La necesidad de obtener datos precisos sobre los avances militares del bloque soviético impulsó a los Estados Unidos a desarrollar métodos de reconocimiento cada vez más sofisticados. Fue en ese contexto que nació el SR-71 Blackbird, un avión que superaría cualquier expectativa. El SR-71 fue una creación de la división secreta de Lockheed conocida como Skunk Works, bajo la dirección del ingeniero Clarence Kelly Johnson. Este equipo de élite fue responsable de dar vida a un aparato que debía ser capaz de penetrar en el espacio aéreo enemigo, realizar misiones de espionaje y escapar ileso gracias a su impresionante velocidad y altitud de vuelo. El proyecto se mantenía en un hermetismo absoluto. Incluso muchos de los trabajadores que formaban parte de la cadena de producción no sabían exactamente lo que estaban ayudando a construir. El Blackbird era capaz de volar a una altura superior a los 26.000 metros, más del doble que la altitud máxima de los aviones comerciales actuales. Además, podía alcanzar una velocidad que triplicaba la del sonido, es decir, más de 4.000 kilómetros por hora. Esta combinación de altitud y velocidad lo hacía virtualmente intocable para los sistemas de defensa aérea de la época. Ningún misil ni avión interceptor podía igualar su desempeño. El diseño que desafió las leyes de la física, la clave del éxito del SR-71 Blackbird, residía en su diseño revolucionario y los materiales de avanzada que se emplearon en su fabricación. Para soportar las temperaturas extremas generadas por la fricción del aire a velocidades hipersónicas, se utilizó titanio en la construcción de la mayor parte del fuselaje. Este metal, aunque difícil de obtener y de trabajar, era fundamental para la integridad estructural del avión durante el vuelo. Una de las características más distintivas del Blackbird era su recubrimiento exterior de pintura negra especial. Esta capa no solo le daba su icónico aspecto, sino que también cumplía funciones prácticas, como la disipación de calor. De ahí proviene su nombre Blackbird, que en español significa pájaro negro. La pintura, combinada con su perfil bajo y sus líneas aerodinámicas, ayudaba además a reducir la firma de radar del aparato, convirtiéndolo en uno de los primeros ejemplos de aeronave furtiva en la historia. Sus alas en forma de delta y su alargado fuselaje le conferían un aspecto futurista, incluso visto desde el espacio. Esta configuración, lejos de ser un simple capricho estético, estaba diseñada para garantizar estabilidad y control a velocidades superiores a Mach 3. Además, el tren de aterrizaje del SR-71 fue desarrollado para resistir el intenso calor de las operaciones de despegue y aterrizaje tras vuelos prolongados a altísima velocidad. La experiencia de pilotear una bestia indomable. Pilotar el SR-71 Blackbird no era una tarea para cualquiera. Solo los mejores aviadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos podían aspirar a manejar este coloso de la aviación. La cabina del SR-71, hermética y presurizada, apenas tenía espacio para sus dos ocupantes, el piloto y el oficial de Minonesim, sistemas de reconocimiento. Ambos eran responsables de operar una máquina que, a pesar de la avanzada tecnología que poseía, requería destrezas y reflejos excepcionales. Los pilotos usaban trajes presurizados similares a los empleados por los astronautas debido a la altitud extrema en la que operaban. Desde su asiento, el piloto podía observar la curvatura del planeta y las estrellas que normalmente solo son visibles desde el espacio. Pero lo más impresionante era su capacidad para experimentar amaneceres o atardeceres en cuestión de minutos, dependiendo del rumbo del vuelo.
En algunos trayectos, el Blackbird podía literalmente perseguir al sol. La exigencia física y mental era máxima. El más mínimo error podría tener consecuencias fatales a esas velocidades. La planificación y ejecución de cada misión se llevaba a cabo con precisión quirúrgica, ya que no había margen para el error. Las tripulaciones se entrenaban durante meses antes de una misión real, familiarizándose con los procedimientos de emergencia y con el sistema de control del avión. El secreto de su velocidad, la postcombustión. Uno de los secretos mejor guardados del SR-71 Blackbird era su sistema de propulsión. Los motores Pratt & Whitney J58 no eran simples motores a reacción. Incorporaban un sistema de postcombustión que los convertía en auténticos impulsores hipersónicos. Este sistema consistía en inyectar combustible adicional en la cámara de combustión secundaria, generando una segunda ignición que aumentaba significativamente el empuje. Gracias a este mecanismo, el Blackbird podía superar los 3 veces la velocidad del sonido sin perder estabilidad. Las llamas anaranjadas que se veían al salir de sus motores durante el despegue y la aceleración eran prueba de esta tecnología. La combinación de la postcombustión y el diseño aerodinámico del aparato lo convertían en el avión más veloz jamás construido. Sin embargo, alcanzar estas velocidades tenía su precio. Los motores funcionaban a temperaturas superiores a los 500 grados Celsius, lo que obligó a los ingenieros a desarrollar lubricantes especiales que permanecieran estables en esas condiciones. Además, el SR-71 perdía combustible intencionadamente en tierra, ya que sus depósitos se sellaban únicamente cuando el calor de la fricción dilataba las juntas en pleno vuelo. Los padres del Blackbird, Lockheed y Kelly Johnson. Detrás de la creación del SR-71 Blackbird estaba Lockheed, una de las corporaciones más influyentes del sector aeronáutico y de defensa. Fundada en el año 1912, esta compañía estadounidense fue pionera en el diseño de aeronaves revolucionarias. Sin embargo, fue su división secreta Skunk Works la que asumió los proyectos más arriesgados y ambiciosos. Skunk Works nació durante la Segunda Guerra Mundial como una unidad de desarrollo avanzada. Su nombre peculiar tiene origen en la ubicación original de sus instalaciones, que estaban junto a una fábrica de plásticos y una destilería de whisky. El ambiente clandestino del lugar inspiró el sobrenombre que aún se mantiene. Clarence Kelly Johnson, ingeniero jefe de Skunk Works, fue el artífice de algunas de las aeronaves más emblemáticas del siglo XX. Antes del Blackbird, ya había diseñado el P-38 Lightning y el U-2, pero con el SR-71 superó sus propios límites. Johnson dirigió el proyecto con un equipo reducido y con total discreción. Muchas de las innovaciones desarrolladas en este programa se mantuvieron en secreto durante décadas, antecesores y variantes, los hermanos del Blackbird, el CR-71. Blackbird no surgió de la nada. Antes de su aparición, Lockheed había desarrollado otros aviones de reconocimiento que allanaron el camino. El primero de ellos fue el U-2, un avión de gran altitud que comenzó a operar en la década de 1950. Sin embargo, el derribo de un U-2 sobre la Unión Soviética en el año 1960 evidenció sus limitaciones y la necesidad de un nuevo concepto. El siguiente paso fue el desarrollo del A-12, un prototipo que incorporaba muchas de las tecnologías que más tarde definirían al Blackbird. Volaba más alto y rápido que cualquier otro avión de su tiempo, pero solo se construyeron unas pocas unidades antes de que fuera reemplazado. Las misiones que hicieron historia. El SR-71. Blackbird participó en algunas de las operaciones de 1900 inteligencia más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su primera misión oficial tuvo lugar durante la Operación Black Shield en la Guerra de Vietnam, donde proporcionó información crucial sobre el movimiento de tropas y armamento enemigo. Gracias a su velocidad y altitud, podía sobrevolar zonas de combate sin temor a ser derribado. En el año 1986, el SR-71 volvió a ser protagonista durante la Operación El Dorado Canyon. Tras el atentado terrorista en Berlín Occidental, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra objetivos en Libia.
El Blackbird fue utilizado para obtener inteligencia previa y para evaluar los daños después del bombardeo. Su capacidad de recolección de datos en tiempo real permitió a los comandantes tomar decisiones estratégicas fundamentales. Aunque el SR-71 no participó en la Guerra del Golfo, su ausencia fue notoria. En el año 1991, varios oficiales del alto mando militar estadounidenses solicitaron el regreso del Blackbird al servicio activo. Sin embargo, el aparato ya había sido retirado oficialmente en 1990 debido a sus elevados costos de mantenimiento. El último vuelo oficial del SR-71 tuvo lugar en el año 1999, cuando despegó desde California con destino al Museo Nacional de la Fuerza Aérea en Ohio. Aquel vuelo marcó el final de una era dorada para la aviación militar. Durante su trayectoria, el Blackbird estableció varios récords mundiales, incluyendo el tiempo más rápido en cruzar el Atlántico. El legado del SR-71 Blackbird sigue vigente. A día de hoy, ningún otro avión ha logrado igualar su combinación de velocidad, altitud y capacidad de evasión. El mejor avión militar europeo. Europa no solo es cuna de historia y cultura, también lo es de tecnología militar de élite. Pero hay un avión que destaca por encima del resto, una verdadera joya de ingeniería que ha sorprendido incluso a las potencias más grandes del mundo. ¿Sabías que este caza europeo ha logrado superar en maniobrabilidad y tecnología a algunos modelos estadounidenses y rusos? Quédate hasta el final porque hoy descubrirás cuál es el mejor avión militar europeo y por qué podría cambiar el equilibrio militar global en los próximos años. El nombre que domina el cielo europeo, Eurofighter Typhoon. Concebido como un proyecto conjunto entre Alemania, Reino Unido, Italia y España, el Eurofighter Typhoon representa el fruto de una cooperación internacional enfocada en el desarrollo de un caza avanzado, capaz de responder a los desafíos del combate moderno. Su estructura aerodinámica, caracterizada por un diseño delta con canards, ofrece una agilidad sin igual, especialmente en combates aéreos cerrados. Este enfoque en la maniobrabilidad lo diferencia de muchos otros modelos contemporáneos, otorgándole ventaja en escenarios donde el dominio aéreo depende de reflejos y precisión. Capaz de alcanzar velocidades superiores a 2 veces la del sonido, el Typhoon no solo cubre grandes distancias en poco tiempo, sino que también puede evadir amenazas y posicionarse estratégicamente en cuestión de segundos. Su diseño no es únicamente funcional, sino también una expresión de la innovación europea. Cada componente ha sido cuidadosamente integrado para lograr una sinergia entre velocidad, potencia de fuego y capacidad defensiva. Aunque su apariencia externa pueda parecer conservadora comparada con aeronaves de quinta generación, su interior está repleto de sistemas que lo colocan entre los cazas más avanzados del mundo. Tecnología de combate de última generación. El Eurofighter Typhoon incorpora una de las suites electrónicas más avanzadas que existen en la actualidad. Su radar AESA de barrido electrónico activo le permite detectar, rastrear y clasificar múltiples objetivos simultáneamente, tanto en el aire como en tierra, y hacerlo con una precisión que reduce el margen de error a mínimos históricos. Esta capacidad lo convierte en un actor clave dentro de cualquier estructura de defensa moderna, donde la velocidad de recolección y análisis de datos es tan importante como la potencia de fuego. Adicionalmente, el Typhoon está equipado con un sistema de guerra electrónica que le permite interferir señales enemigas, desplegar contramedidas automáticas y protegerse de amenazas guiadas. Su cabina, dotada de pantallas multifunción de última generación y control de voz, proporciona al piloto una conciencia situacional completa, reduciendo la carga cognitiva durante maniobras críticas. Esta integración hombre-máquina optimiza la eficiencia operativa y minimiza el tiempo de respuesta en escenarios de alto estrés. A todo esto se suman sensores infrarrojos, enlaces de datos cifrados para operaciones conjuntas y un software capaz de analizar en tiempo real múltiples flujos de información. Una plataforma multirol en constante evolución. La verdadera fuerza del Eurofighter Typhoon no radica únicamente en su rendimiento actual, sino en su capacidad para evolucionar continuamente. Esta aeronave fue diseñada desde el principio como una plataforma adaptable, con una arquitectura electrónica modular que permite la integración progresiva de nuevas tecnologías sin necesidad de rediseñar su estructura completa. Esto significa que, a diferencia de modelos más rígidos, el Typhoon puede incorporar nuevos sistemas de armas, sensores o software sin grandes interrupciones operativas. Actualmente, el avión es capaz de ejecutar una variedad de misiones,
desde superioridad aérea hasta ataques de precisión contra objetivos estratégicos en tierra. Este rango de acción lo convierte en una herramienta valiosa tanto en contextos bélicos como en operaciones de disuasión o defensa nacional, comparativa con los grandes. Mejor que un F-16 o un Su-35. Al compararlo con otros cazas de renombre como el F-16 estadounidense o el Su-35 ruso, el Eurofighter Typhoon muestra fortalezas que lo posicionan como un competidor directo e incluso superior en varios aspectos. A diferencia del F-16, que fue diseñado hace décadas bajo conceptos de combate diferentes, el Typhoon ofrece un enfoque más integral, combinando velocidad supersónica sin postcombustión, gran maniobrabilidad y tecnología avanzada de sensores. Aunque el F-16 ha sido constantemente actualizado, su diseño base limita ciertas mejoras que el Typhoon puede incorporar sin complicaciones. En relación al Su-35, un caza conocido por su impresionante capacidad de maniobra y alcance, el Typhoon responde con una arquitectura más eficiente en cuanto a control electrónico, sistemas de guerra integrados y facilidad de interoperabilidad con aliados de la OTAN. Mientras que el Su-35 se destaca por su fuerza bruta, el Typhoon sobresale por su equilibrio estratégico y refinamiento tecnológico. Ambos tienen ventajas, pero en escenarios complejos donde la coordinación, precisión y detección temprana son esenciales, el Typhoon demuestra una adaptabilidad superior. Ejercicios conjuntos como el Red Flag o simulacros internacionales han demostrado que el Typhoon puede imponerse ante aeronaves de quinta generación en condiciones específicas. Su combinación de velocidad de ascenso, giro cerrado y aviónica le permite aprovechar oportunidades tácticas que otros cazas no pueden ejecutar con la misma eficiencia. Presencia global y confianza internacional. El Eurofighter Typhoon no se limita al continente europeo. Su éxito como exportación militar ha quedado demostrado por la confianza que países como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Austria han depositado en él. Estas naciones han invertido cuantiosos recursos en adquirir flotas completas, confiar en su capacidad operativa y alinearse estratégicamente con sus desarrolladores europeos. Esta expansión internacional refuerza su posicionamiento global y amplía su red de soporte técnico, logística y entrenamiento. El respaldo de múltiples gobiernos, incluyendo democracias consolidadas y monarquías del Golfo, habla no solo de su eficacia en combate, sino también de su confiabilidad técnica. Los acuerdos de mantenimiento a largo plazo y la cooperación industrial con los países compradores han permitido extender su vida útil y asegurar la actualización constante del sistema. Además, al ser una aeronave desarrollada en cooperación entre varias naciones, el Typhoon también representa un modelo de integración política y militar. Este enfoque multinacional refuerza la idea de que el poder aéreo europeo no depende de un solo país, sino de una visión común de defensa compartida. La confianza internacional en este avión lo posiciona como una herramienta clave para la estabilidad estratégica en regiones sensibles del mundo, capacidades ocultas que podrían sorprenderte. El gran rival del futuro, el FCAS europeo. Europa ya proyecta el futuro de su supremacía aérea a través del programa FCAS, Future Combat Air System, un ambicioso desarrollo que busca dar vida a un caza de sexta generación que reemplace gradualmente al Typhoon en las próximas décadas. Este sistema combinará aeronaves pilotadas, enjambres de drones colaborativos y redes de comunicación inteligentes capaces de adaptarse al entorno en tiempo real. Sin embargo, a pesar de este prometedor futuro, el Typhoon continúa siendo el pilar de la defensa aérea en Europa. Su capacidad para integrar tecnologías emergentes le permitirá coexistir y colaborar con el FCAS cuando éste entre en operación, formando un ecosistema de combate más amplio y dinámico. El Typhoon, lejos de quedar obsoleto, se transformará en un complemento estratégico dentro de esta nueva generación. El desarrollo del FCAS también ha sido impulsado por el éxito técnico y político del Typhoon, cuya experiencia sirve como base para las decisiones tecnológicas actuales. En este sentido, el liderazgo del Typhoon ha allanado el camino para una Europa más autónoma en materia de defensa aérea, preparada para enfrentar desafíos crecientes en un entorno geopolítico cada vez más inestable. Mientras el FCAS toma forma, el Eurofighter sigue reinando, demostrando que la supremacía aérea no solo se hereda, sino que se construye. El Eurofighter Typhoon no solo representa lo mejor de la ingeniería europea, sino también una muestra de cómo la cooperación internacional puede generar poder militar de élite. Pero ahora la pregunta es, ¿estás de acuerdo en que el Typhoon es el mejor avión militar de Europa?
¿O hay otro que le hace sombra? Imagina un avión tan rápido que podía sobrevolar cualquier país del mundo, recoger inteligencia en cuestión de minutos y escapar sin que nadie pudiera detenerlo. Un avión que no necesitaba disparar una sola bala para ganar batallas. Así era el SR-71 Blackbird, el halcón de titanio que surcó los cielos durante la Guerra Fría, el hijo rebelde de la ingeniería moderna. Lo que estás a punto de descubrir no es una historia cualquiera. Es la leyenda del avión que volaba, más rápido que un misil. Prepárate para viajar al borde de la atmósfera y conocer al verdadero fantasma del cielo. El Lockheed SR-71 Blackbird fue un avión de reconocimiento estratégico desarrollado en los años 60 por la famosa división Skunk Works de Lockheed Corporation bajo la dirección del ingeniero Clarence Kelly Johnson. Creado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en pleno auge de la Guerra Fría, el SR-71 tenía un propósito muy claro: volar tan alto y tan rápido que ningún enemigo pudiera detenerlo. Su nacimiento respondió a la necesidad urgente de obtener inteligencia estratégica sin depender de los vulnerables vuelos de aviones espía convencionales, especialmente tras el derribo del U-2 en 1960 sobre la Unión Soviética. Diseñado con 1970, un enfoque radicalmente innovador, el SR-71 fue un producto de una época de creatividad desatada e ingeniería al límite. Su silueta afilada, alas en delta y fuselaje alargado lo hacían parecer un depredador intergaláctico. Estaba construido principalmente con titanio, un material difícil de trabajar, pero necesario para soportar las temperaturas extremas generadas al volar a más de 3 veces la velocidad del sonido. El Blackbird fue el primer avión operacional en superar Mach 3 de forma sostenida, y con ello se convirtió en una leyenda de los cielos. Equipado con 2 motores Pratt & Whitney JT58, cada uno capaz de producir más de 32.000 libras de empuje, el SR-71 podía alcanzar velocidades superiores a los 3.540 km/h, Mach 3.3, y altitudes de más de 25.000 metros. El SR-71 no portaba armamento. Su única defensa era su velocidad y altura. En una época dominada por radares y misiles tierra-aire, el Blackbird confiaba en su capacidad para salir corriendo del peligro, literalmente. A lo largo de su servicio, más de 4.000 misiles fueron lanzados contra él, y ninguno logró derribarlo. Esa impresionante estadística lo convirtió en un emblema de invulnerabilidad táctica. Su misión era simple en teoría, pero compleja en ejecución: sobrevolar territorio enemigo a velocidades y altitudes extremas mientras captaba imágenes, grababa señales electrónicas y recogía datos estratégicos sin ser interceptado. Gracias a sus cámaras y sensores avanzados, el SR-71 podía mapear cientos de kilómetros en cuestión de minutos con una precisión increíble, brindando a los estrategas estadounidenses una ventaja incomparable durante la Guerra Fría. En términos de desempeño, el Blackbird superaba cualquier expectativa. Su alcance era de casi 5.200 kilómetros sin repostar y podía atravesar continentes en un suspiro. Pero todo ese poder tenía un precio. El mantenimiento del SR-71 era sumamente exigente, y cada hora de vuelo requería decenas de horas de preparación en tierra. El avión goteaba combustible cuando estaba en tierra, debido a que sus tanques estaban diseñados para expandirse a altísima temperatura. Solo alcanzaban el sellado completo cuando el avión estaba en pleno vuelo, a Mach 3. Era, en muchos sentidos, una máquina que solo funcionaba bien cuando volaba al límite. A pesar de estas complejidades, el Blackbird cumplió misiones clave. Durante las guerras de Vietnam, Yom Kippur y otros conflictos internacionales, demostrando una eficacia insuperable. Sin embargo, a medida que la tecnología de satélites espías mejoraba y la tensión geopolítica cambiaba, su rol estratégico comenzó a decaer. Finalmente, el SR-71 fue retirado del servicio en 1998, aunque muchos consideran que su retirada fue prematura. Algunas teorías incluso sugieren que aún hoy podrían operar aeronaves sucesoras más avanzadas, desarrolladas en secreto. Lo cierto es que ningún avión ha logrado igualar la combinación de velocidad, altitud y capacidad de recolección de inteligencia del Blackbird, nacimiento y desarrollo secreto.
Todo comenzó con un proyecto ultrasecreto llamado Oxcart, antecesor del SR-71, cuya misión era clara: reemplazar al U-2 y garantizar el espionaje estratégico de forma segura. De ese programa nació el A-12, que fue el primer paso hacia el Blackbird. El SR-71 tomó lo mejor del A-12 y fue adaptado para operaciones más amplias bajo la Fuerza Aérea. Su diseño fue tan revolucionario que los ingenieros de Skunk Works tuvieron que inventar nuevos métodos de producción. Solo trabajar con titanio fue un desafío monumental. No solo era difícil de moldear, sino que Estados Unidos no tenía suficientes reservas. Así que, irónicamente, una parte del titanio fue comprada a la Unión Soviética a través de empresas ficticias. Sí, los materiales del avión que espiaba a los soviéticos vinieron de los soviéticos. Diseño avanzado y tecnologías futuristas. El SR-71 parecía más una nave espacial que un avión tradicional. No solo por su aspecto, sino por la tecnología a bordo. Su recubrimiento absorbía parte de las ondas de radar, lo que lo hacía parcialmente furtivo. Mucho antes de que existiera el concepto stealth. Su piel se expandía en vuelo por el calor generado a Mach 3, lo que lo hacía filtrar combustible en tierra. Por eso, sus misiones requerían reabastecimiento aéreo poco después del 160 despegue. Los motores J-58 eran únicos. Funcionaban como turborreactores a baja velocidad y como estatorreactores a alta velocidad. Literalmente, se transformaban en pleno vuelo. Sus sistemas de navegación eran tan precisos que utilizaban una especie de giroscopio estelar, capaz de orientarse mirando las estrellas, incluso de día, con cielos despejados. Y si te lo preguntas, sí, el avión se calentaba tanto por fricción atmosférica que la cabina alcanzaba temperaturas donde un huevo podía cocinarse en el tablero. Los trajes de los pilotos eran presurizados, similares a los que usan los astronautas. Tripulación de élite. Solo los mejores podían pilotar un SR-71. La preparación física y mental era extrema. Los vuelos duraban varias horas, a altitudes superiores a 25.000 metros, donde el cielo ya no es azul, sino negro profundo, con la curvatura de la Tierra visible a simple vista. En cada misión iban 2 personas, el piloto y el RSO, oficial de sistemas de reconocimiento. Su sincronización debía ser perfecta. A esa velocidad, un error significaba la muerte instantánea. Misiones legendarias. Aunque muchas de sus operaciones siguen siendo clasificadas, hay misiones famosas del SR-71 que lo convirtieron en leyenda. En la guerra de Yom Kippur, 1973, voló sobre el Sinaí y la región árabe-israelí, recogiendo datos que evitaron una escalada nuclear. Durante la Guerra Fría, cruzó la frontera de Corea del Norte y regresó con información vital, a pesar de ser perseguido por misiles SA-2 y MiG-25. Una vez, al detectar un misil en camino, el piloto simplemente aceleró y salió del rango en segundos. Como dijo un comandante, el procedimiento estándar para evadir misiles era acelerar. Cultura popular y legado eterno. El SR-71 también dejó una huella profunda en la cultura. Inspiró a generaciones de ingenieros, pilotos, diseñadores aeronáuticos e incluso directores de cine. Aparece en películas como Transformers, videojuegos como Call of Duty y Ace Combat, e incluso en X-Men, donde el avión de los mutantes se basa claramente en el Blackbird. Hoy, algunos ejemplares descansan en museos como el Smithsonian o el Museo del Aire y el Espacio, donde su sola presencia impone respeto. Incluso después de su retiro, el SR-71 sigue siendo objeto de teorías y rumores. Algunos creen que su sucesor secreto ya surca los cielos. El legendario y no confirmado SR-72, un dron hipersónico que sería su heredero. Pero el SR-71 Blackbird no fue solo un avión, fue un mensaje, un recordatorio al mundo de que la ingeniería humana puede desafiar lo imposible. Mientras otros diseñaban para sobrevivir, el SR-71 fue diseñado para escapar del peligro con elegancia. Nunca disparó, nunca combatió. Y aún así, dominó cada conflicto donde participó. Porque su fuerza no estaba en la destrucción,
sino en la visión, en ver todo, desde lo más alto, sin ser tocado, como un dios moderno vigilando desde la estratosfera. Hoy descansa en hangares silenciosos. Ya no surca los cielos, pero su legado vuela más alto que nunca, porque el Blackbird no fue construido para durar 100 años. Fue construido para volar más alto, más rápido, y entrar directo a la eternidad. Mientras el mundo miraba al cielo sin saber qué cruzaba las estrellas, solo unos pocos hombres sabían la verdad. Eran pilotos, sí, pero no cualquier tipo. Eran guerreros silenciosos, entrenados para desafiar la física, volar al límite del espacio y escapar de la muerte a Mach 3. Si el SR-71 era una bestia de titanio, ellos eran sus jinetes, guardianes invisibles del cielo que nunca serían reconocidos por el público, pero que cada día ponían su vida en juego por algo más grande. Su misión: ver lo que nadie ve, llegar donde nadie llega y regresar para contarlo. Requisitos para pilotar una leyenda a ser aceptado en el programa SR-71 no era como unirse a una escuadra más. Se requería algo más que reflejos rápidos o conocimiento técnico, experiencia previa extrema. La mayoría venían de volar cazas como el F-4 Phantom o el F-105 Thunder Chief. Algunos incluso eran exastronautas o candidatos a misiones espaciales. Exámenes físicos brutales. A 25.000 metros de altitud, el cuerpo humano está expuesto a condiciones similares a las del espacio. Los pilotos debían soportar largas horas en trajes presurizados, con oxígeno puro y temperaturas extremas. Fortaleza mental absoluta, no solo por las misiones clasificadas, sino porque cualquier fallo a esas velocidades es fatal. El margen de error es casi inexistente. Un piloto dijo una vez: para volar el Blackbird no bastaba con ser valiente, tenías que ser meticuloso, paciente y aceptar que cada misión podía ser la última. El entrenamiento, más cerca de astronautas que de aviadores, el proceso para entrenar a un piloto de SR-71 era comparable al de los astronautas del programa Apolo. Simuladores hipersónicos. Los simuladores recreaban escenarios como fallos de motor a Mach 3, pérdida de control a gran altitud, e incluso evasión de misiles SAM a velocidad supersónica. Entrenamiento en cámaras de vacío. Debían acostumbrarse a operar con presión atmosférica casi nula, algo que solo los pilotos de Blackbird y astronautas experimentaban. Trabajo en binomio. El piloto y su RSO, Reconnaissance Systems Officer, no eran solo compañeros de cabina, eran una unidad indivisible. En pleno vuelo, debían leerse la mente, anticiparse y confiar ciegamente uno en el otro. Esa sincronización salvó muchas vidas. Objetivos de los pilotos. Más allá del espionaje, volaban por encima de conflictos, pero no eran ajenos a la guerra. Los objetivos de los pilotos del SR-71 eran estratégicos, vitales para el equilibrio global durante la Guerra Fría. Fotografía de alta precisión. Gracias a sus cámaras ópticas y de infrarrojo, podían tomar imágenes con resolución de centímetros, desde 25 kilómetros de altura. Identificaban lanzadores de misiles, movimientos de tropas, incluso submarinos bajo el agua. Cartografía rápida de zonas en crisis. En menos de 3 horas, podían mapear un país entero. Esto salvó miles de vidas en conflictos como Vietnam, Medio Oriente o la crisis de los Balcanes. Confirmar o desmentir amenazas nucleares. En varias ocasiones, el SR-71 fue enviado para verificar si los rumores de armas nucleares eran reales. Su trabajo evitó decisiones apresuradas y posibles guerras. Inteligencia en tiempo real. Lo más valioso no era lo que traían, sino lo que evitaban. Con sus vuelos, los pilotos del SR-71 prevenían sorpresas. Mantenían al mundo un paso adelante del desastre. Historias reales, emociones humanas, a pesar de lo heroico de su labor, no eran invulnerables. Cada misión tenía un riesgo real. En una ocasión, un SR-71 fue alcanzado parcialmente por un misil tierra-aire en Vietnam. El impacto desestabilizó un ala, pero el piloto y el RSO lograron controlar la nave a Mach 3, manteniéndose en el
aire y regresando a casa, su entrenamiento y su sangre fría les salvó. Otro piloto contó cómo, en una misión sobre Corea del Norte, perdió la comunicación y tuvo que confiar solo en su reloj y sus cálculos mentales para regresar. Volaba en la oscuridad, a 3 veces la velocidad del sonido, completamente solo. Nunca olvidó ese día. El honor de ser invisible, nunca fueron héroes de portada. Nunca firmaron autógrafos ni dieron ruedas de prensa. Volaban y desaparecían. Pero los que sirvieron en el SR-71 no lo cambiaban por nada, porque sabían que gracias a ellos muchas guerras no sucedieron, que sus ojos desde el cielo mantuvieron la paz y que sus vuelos imposibles para el enemigo eran la razón por la que nadie apretó el botón rojo. El SR-71 fue más que un prodigio tecnológico. Fue un arma sin violencia. Y su alma estaba en quienes lo pilotaban. Hombres que volaban al filo del espacio para que el mundo pudiera seguir girando en paz. Que cruzaban cielos hostiles sabiendo que nadie vendría a rescatarlos. Y aún así, volaban. Porque alguien tenía que hacerlo. Cuando veas una foto del Blackbird, recuerda que dentro de esa bestia de titanio hubo corazones que latieron con miedo, orgullo y deber. Y eso, amigo, es lo que transforma una máquina en leyenda. ¿Quieres que lo llevemos ahora a formato de guión visual para Furia Supersónica? También puedo hacer el título viral, descripción SEO con emotis, etiquetas en código fuente y sugerencias de miniatura épica para esta parte del video.